Obviamente hay diversos protocolos, cada centro establece cuál va a ser el lineamiento de manejo de su población, pero siempre recordar que estos fármacos van a ser como el estándar de manejo, ¿no? Sobre esto se podrán hacer modificaciones en el esquema. Si hablamos de aquellos pacientes que tienen cromosoma Filadelfia negativo, el factor más importante para elegir quimioterapia es la edad, ¿sí? Entonces, dependerá del grupo de edad qué tipo de esquema nosotros vamos a utilizar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, los adultos jóvenes o los adolescentes entre 16 y 20 años tienen mejor respuesta a los esquemas pediátricos. En los esquemas de adulto la supervivencia es menor, ¿no? Pero depende de la literatura que ustedes revisen. Si ustedes checan, pueden encontrar todavía variaciones. En lo que yo revisé, los esquemas de adulto confieren una supervivencia global de 67%, esquemas pediátricos 46%. Como que todavía los estudios no se ponen bien de acuerdo. El consenso general es que los adolescentes y adultos jóvenes se benefician de esquemas pediátricos porque son más intensos y esto permite que exista una menor cantidad de recurrencia. Aquellos pacientes entre 45 y 60 años tienen una incidencia acumulada de muerte relacionada a quimioterapia de 23% y por lo tanto los esquemas pediátricos no son recomendables en este grupo de edad porque precisamente la mortalidad es mayor. Entonces, aquellos individuos menores de 45 se beneficiarán de un esquema pediátrico, los adultos mayores de 45 tendrán que recibir especialmente un esquema obviamente de adulto. Y esto lo podemos ver en el estudio PETEMA, ¿no? Entonces aquí compararon los adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí? Y aquellos adolescentes y adultos jóvenes, tomando en cuenta tanto la proporción de individuos que lograron la primera remisión completa y aquellos que estaban curados en el tiempo, ¿no? Entonces, este grupo español consideró adultos jóvenes solamente la población entre 19 y 30 años. Entonces, para adultos mayores de 45 otra vez es mejor un esquema no basado en esquemas pediátricos. Y algo importante es la evaluación de la enfermedad mínima residual. Es bien sabido que la respuesta temprana en una leucemia es predictiva del riesgo de recaída, ¿sí? Entonces, la enfermedad mínima residual es el indicador más poderoso que podríamos tener hasta el momento para recaída o recurrencia de la enfermedad, inclusive en aquellos pacientes que son considerados de bajo riesgo. Y hay estudios a nivel mundial que se han hecho dependiendo del tipo de estirpe celular, de tal suerte que es recomendable hoy día que la evaluación de la enfermedad mínima residual se haga en el día 33 en la leucemia linfoide de estirpe B y en el día 78 en leucemia linfoide de estirpe T. Y esto nos va a permitir poder saber qué pronóstico va a tener este individuo en el tiempo. Hay varios métodos para poder evaluar enfermedad mínima residual, ¿sí? Puede ser para BCR-ABL los estudios de PCR, ¿no? O bien se puede hacer citometría de flujo en aquellos individuos que son cromosoma Filadelfia negativo, en la búsqueda de estos marcadores iniciales que tuvo la leucemia y que nos van a servir para el seguimiento del paciente. Entonces, en esta tabla que aparece en hematológica, ¿sí?, nos habla precisamente de en qué momento hacer el monitoreo de los individuos con leucemia linfoide. En aquellos pacientes que tienen leucemia linfoide cromosoma Filadelfia positivo, es importante después de las consolidaciones hacer la evaluación de la enfermedad mínima residual, muy importante antes del trasplante de médula ósea y cada 1 a 2 meses como una especie de monitoreo. En aquellos individuos que son cromosoma Filadelfia negativo, es esencial posinducción tener una enfermedad mínima residual importante antes del trasplante y cada 3 a 4 meses como una especie de monitoreo. En cuanto a nuevas estrategias terapéuticas, ¿sí?, hablábamos al inicio de que conforme vamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad, pues tenemos, ¿sí?, conocimiento de marcadores, ¿sí?, y obviamente esto echa a andar un nuevo abanico de posibilidades porque al conocer
mecanismos moleculares involucrados en la leucemogénesis, pues vamos a tener oportunidad de crear blancos terapéuticos. Entonces, la creación de anticuerpos monoclonales en leucemias linfoides, principalmente de estirpe B, ¿sí?, es una de las expectativas que tenemos hoy día como alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces tenemos rituximab, alemtuzumab, epratusumab, blinatumomab y todos los MAP que puedan ir encontrando en la literatura y que están relacionados con el tratamiento y con un intento en la mejoría de los pacientes en cuanto a la supervivencia. Hablando de rituximab, que es quizá de los más viejos anticuerpos monoclonales que tenemos, ¿no? Recordemos que la expresión de CD20 es menos común que la de CD19 en la leucemia linfoide de estirpe B. Sin embargo, es bien sabido que la expresión de CD20 está relacionada con un mal pronóstico en esta leucemia linfoide. Los adultos mayores no se benefician del empleo de rituximab y esto básicamente porque la terapia con el anticuerpo monoclonal está relacionada más con infecciones y mortalidad relacionada con infecciones. Si nosotros evaluamos las poblaciones CD20 positivo versus CD20 negativo, vemos obviamente que aquellos individuos que tienen expresión de CD20 tienen un pronóstico más desfavorable, ¿sí? Y esto considerando el esquema convencional R hipercevat, ¿sí?, o aquellos que se tratan solo con hipercevat. Entonces, en diversos escenarios, aquí tomé nada más este estudio de la doctora Deborah Thomas, ¿no?, en donde se trataron 204 pacientes que fueron cromosoma Filadelfia negativos y que tuvieron expresión de CD20 en más del 20% de las células. Ellos recibieron rituximab como parte del esquema de tratamiento junto con el esquema hipercevat en los días 1 y 11 y 1 y 8 de las fases B. Y la mediana de edad para este grupo de población fue de 43 años. Se observó que aquellos individuos que recibieron rituximab pues tuvieron una mejor respuesta, una respuesta completa mayor y más duradera, ¿sí?, en comparación con aquellos que no tenían tratamiento con rituximab. Obviamente este trabajo inició con una población que no recibió rituximab y por eso la curva inferior es un tanto más larga, ¿no? Entonces el seguimiento es mayor, pero básicamente lo que se observa en este estudio y que es importante es que aquellos individuos tratados con rituximab tuvieron una mejor respuesta, ¿sí?, obviamente en aquellas leucemias que expresaban CD20. Y lo mismo, ¿no?, para el seguimiento en el tiempo, aquellos individuos que fueron tratados con rituximab versus aquellos que no fueron tratados con rituximab. Epratusumab es otro anticuerpo monoclonal, este es un anti-CD22, ¿sí? El CD22 se expresa en más del 90% de leucemias, de células malignas, perdón, de leucemia linfoide de estirpe B, ¿sí? Reitz y colaboradores administraron epratusumab solo y en combinación con quimioterapia de reinducción en niños con recaída de leucemia linfoide y si bien no se encontró mejoría en tasas de respuesta completa, en el brazo de epratusumab más quimioterapia sí fue posible lograr una enfermedad mínima residual negativa. Actualmente este anticuerpo monoclonal es explorado en combinación con otros agentes tipo clorfarabina o citarabina en adultos con leucemia linfoide refractaria o en recaída. Y de acuerdo con este estudio de Holzer, 32 pacientes que fueron tratados con este agente, 50% obtuvo remisión completa con o sin recuperación de la cuenta en sangre periférica. Inotuzumab es otro anti-CD22 que es un anticuerpo monoclonal unido a calicamicina y este se internaliza y libera de manera intracelular y este agente que está considerado como un antibiótico, la calicamicina, se une al DNA y va a provocar alteraciones en la doble cadena. En un estudio del MD Anderson, 49 pacientes refractarios en recaída tuvieron una respuesta global en el 57% y 63% de los respondedores lograron enfermedad mínima residual negativa. Alemtuzumab es otro fármaco, un anticuerpo monoclonal anti-CD52 que se une tanto a células de estirpe B como de estirpe T, ¿sí?,
y va a producir muerte celular vía activación del complemento. Se ha explorado como único agente en leucemia linfoide en recaída en 2 estudios, ¿no?